Un saludo cordial a todos nuestros tutores y participantes del programa de maestría de nuestra Universidad Pedagógica. En este momento nos encontramos desarrollando las tutorías correspondientemente al producto académico de transformación PAT. En esta semana procederemos a desarrollar y comprender y reconducir nuestras prácticas investigativas de producción de conocimiento en torno a la guía, al protocolo y a un material que se ha elaborado para poder dinamizar la comprensión epistémica y sobre todo la comprensión histórica que tiene que ver con los elementos transformadores desarrollados al momento de su investigación. Como ustedes podrán revisar, nuestra guía de elaboración del producto académico de transformación nos muestra algunos principios antes de ingresar al trabajo investigativo. Principios que deben ser entendidos por el tutor y por ende por el participante en su calidad de maestrante. Uno de los principios, denominados como enfoque de la investigación, que brinda nuestra universidad pedagógica, tiene que ver con el proceso histórico en el cual ésta se ha ido constituyendo a lo largo del camino. Un 2015 que empieza con una investigación-acción participante, guiados y sentidos con libros investigativos de la Torre. Un 2018 que empieza a ahondar más las experiencias investigativas de los pueblos y naciones indígenas originarias a partir de la investigación indígena descolonizadora, promoviendo bajo el enfoque de Bajela Chiliza y Tawí. Un 2021 y 2022 empieza un nuevo enfoque de investigación bajo la perspectiva de la diversidad boliviana en base a la decolonialidad y sobre todo en base a la productividad en cuanto se refiere a la innovación, que eso se va a ir reflejando en el momento 3 correspondientemente, ¿no? Entonces, el enfoque de la investigación, por ende, es un enfoque de investigación social que brinda conocer, que brinda ahondar, que brinda mejorar los sistemas epistemológicos plurales en cuanto se refiere a la diversidad epistémica del conocimiento, comprender nuestras realidades educativas a partir de nuestra intra e interculturalidad y muchos fenómenos que hoy lleva desde ese enfoque de nuestra investigación. Esto es para que ustedes puedan comprender el sentido que tiene que ver, sobre todo el momento 1, que es comprensión de la realidad. En tal sentido, vamos con este otro enfoque, que es el enfoque comunitario, perspectiva adoptada desde el modelo educativo de la Ley 070, es decir, posicionamos al investigador como un sujeto que siente, que vive la complejidad de la problemática identificada en un contexto dado, aula, patio, comunidad, entorno social, y no solamente se centra en la labor del maestro, sino también en la labor de la autoridad administrativa o en la labor de la función pública. Este enfoque comunitario integra distintas perspectivas, el yo como investigador y los otros como investigados. Ambos una toma de decisión en común para poder comprender las necesidades, problemáticas y potencialidades que se ha podido identificar a lo largo de la investigación en un específico lugar determinado. Productivo, porque toda la producción de conocimientos que ustedes van a desarrollar en los 4 momentos, y en especial en el primero, que tiene que ver con la problematización, tiene que ser desde un enfoque inédito que vaya y responda a las estructuras y necesidades del modelo educativo sociocomunitario productivo. Desde aportes epistemológicos, desde rupturas de condiciones coloniales, desde dependencias económicas y desde la valoración o ausencia, en este caso, de saberes y conocimientos de nuestros pueblos. Esta productividad también tiene que ver con las bases de la producción que actualmente requiere nuestro país y nuestra nación desde las distintas áreas en cuanto se refiere a la cualificación profesional. Si bien no vamos a poder colocar cada aspecto en nuestra estructura del momento 1, simplemente nos orientan como un enfoque central de direccionalidad de nuestra conducta investigativa y de direccionalidad de la escritura académica. El enfoque integral y holístico es parte también de la formación de los educandos, en este caso de los maestrantes, en la cual integra la pluridimensionalidad del ser humano, es decir, desde lo integral, a partir de las dimensiones del ser, saber, hacer y decidir, y desde lo holístico, que tiene que ver con la comprensión epistémica y cosmológica y cosmogónica de los elementos centrales de nuestra cultura y nuestra forma de ver nuestra realidad. Paulo Freire ya nos había indicado, ¿será que existen más de 1 o 2 estudiantes en el aula? ¿Será que existen más de 1 o 2 o 3 maestros en el aula? O bajo la perspectiva de la pedagogía de la pregunta que señalaba en un texto académico investigativo,
los estudiantes están cansados de escuchar respuestas a las cuales nunca se han preguntado. Entonces, todos esos elementos, si bien van a constituir y van a moldear la conducta del maestrante en su calidad de investigador, va a poder desmontar distintas teorías aún abigarradas y ocultas en escenarios educativos adyacentes. Descolonizador y decolonial porque tiene que ver una mutación. Si bien nosotros desde la investigación 2018 se ha trabajado bastante el enfoque descolonizador, hoy también desmontamos las prácticas pedagógicas desde lo de, que significa antes, del posicionamiento colonial. Ese decolonial tiene que ver con la perspectiva de romper los sistemas de vidas estructurales que aún absorben nuestras inquietudes en las innovaciones pedagógicas, nuestras inquietudes en las innovaciones prácticas del aula, en la misma administración, en la misma gestión, etcétera, ¿no? Aquí hay algunos conceptos que ustedes pueden apropiárselos para poder tener un dominio oral y sobre todo un comportamiento social determinado al momento de posesionarse como investigadores de una intervención educativa. Metodología de la investigación, bueno, esta se rige a partir de una investigación que es propia de la Universidad Pedagógica, que se basa con un enfoque expuesto en capacidades anteriores, es decir, una metodología de producción de conocimientos. Y esta producción de conocimientos se está viendo en especial en el momento 1 y en el momento 2 de su producto académico de transformación. ¿Desde dónde? Desde las epistemologías del sur. ¿Quién habla, quién sustenta teorías de la epistemología del sur? Boaventura de Sousa Santos en su mismo libro, Las epistemologías del sur, que nos indica que la producción epistemológica, más allá de un escenario eurocentrista, tiene que nacer desde un origen dado. Nuestra identidad, es por eso que en este espacio, momento uno, vamos a hablar desde nosotros, desde el yo personal, a partir de una introspección investigativa con instrumentos de investigación que les va a permitir a ustedes, como participantes y ustedes como tutores, poder identificar distintos diálogos unilaterales o en este caso personales para poder describir aquello que ustedes han podido experimentar, contexto educativo. A partir de eso vamos a ir dando el sentido de enfoque de reconocimiento, es decir, conocer nuestra realidad, analizar nuestra realidad y transformar nuestra realidad. Un componente muy importante que Hugo Semmelmann en su libro Sujeto, Realidad y Transformación Social señala es la reflexión. Si bien la reflexión ha sido parte de un proceso formativo de maestras y maestros en todo el territorio nacional, hoy apostamos por la especulación, que la especulación te permite ahondar no solamente la investigación, sino establecer puntos de bifurcaciones, criterios específicos sobre un escenario vivido para que tú tengas una proyección como pilares de soluciones conjuntas y equitativas con quienes sufren y viven el contexto. Es decir, yo como investigador no puedo hablar del agua sin que no sepa la necesidad del consumo de agua. Yo como investigador no puedo hablar de un huerto escolar en crisis cuando no he sembrado ninguna planta en un huerto escolar. Tengo que ser parte activa de esa problemática y eso es lo que los maestrantes en toda la etapa de investigación han ido formándose. El aprendizaje debe ser epistémico, obviamente, desde lo inédito, desde lo desconocido, desde lo emancipador, para conocer un enfoque colonial y sobre todo un enfoque comunal. Este enfoque comunal nos va a dar unas luces de poder responder a lo que realmente sufren los agentes investigativos para que posteriormente ustedes como investigadores puedan dar una solución a esas problemáticas identificadas. Posteriormente nos vamos a un enfoque muy interesante y bonito que tiene que ver con la solidaridad comunitaria. Esta se fundamenta bajo una corriente del derecho, es decir, las normas de conducta, las relaciones de trato social, las relaciones comunitarias. En otras palabras, ser sujetos visitantes. Y al ser sujetos visitantes en un contexto educativo laboral, en un contexto de investigación, ustedes se centran como actores de cambio, actores de transformación conjunta con todos los involucrados. No damos recetas de solución, para nada. Tampoco identificamos solo las problemáticas. Toda identificación problemática y toda solución a esas problemáticas se hace desde el enfoque comunitario y desde el enfoque de solidaridad. Son principios que rigen la investigación social. El posicionamiento epistémico, cómo cada uno de ustedes se van a posicionar desde su propia identidad dada y desde su propia cultura, origen, y a la vez se constituyen elementos fundamentales para poder describir escenarios educativos
ocultos en nuestras prácticas educativas, ¿no? A partir de estos enfoques, ya desde una esfera dogmática, posteriormente ya el sujeto maestrante y el sujeto tutor tiene que tener una visión amplia y crítica de lo que realmente se va a plantear con esos enfoques. A partir de eso, nuestra guía ya nos manda y nos invita a conocer el primer momento, que es el análisis crítico y autocrítico de la realidad. Si ustedes revisan el protocolo correspondientemente, que está aprobado y está compartido también en la plataforma, en el primer momento, hoy es fruto de estudio de aquello, tenemos que hacer el estudio del análisis crítico y autocrítico de la realidad, dos componentes que se trabajan de 15 a 20 páginas, es decir, menos de 15 páginas no debe tener el archivo, y más de 20 páginas sí puede estar constituido, hasta nos podemos pasar con 21, 22, 23, no hay ningún inconveniente, pero menos de aquello ya va a ser observado por el tutor correspondientemente. Ahora, ¿qué estructuras nos brinda el protocolo en base a esta directriz? Nos da dos macroestructuras. Una, obviamente, el análisis intrapersonal e interpersonal, el yo investigador y el resto. Nos vamos a generar un diálogo reflexivo y sobre todo un diálogo especulativo respecto a cómo está constituido el investigador y cómo están constituidos los escenarios de interpretación del problema. Posteriormente pasamos a otro escenario, que es el análisis situacional del aula, patio y comunidad. Vamos desde adentro hacia afuera para conocer esa problemática. Entonces, estas macroestructuras tienen que visibilizarse, obviamente, en el momento 1, y nosotros hemos preparado un ejemplo, una parrilla, que les va a permitir a cada uno de ustedes poder describir detalladamente y ordenadamente sus cuadros de información. Esos cuadros de información les van a permitir develar todo lo investigado desde ustedes, como también su entorno social. Para ello he preparado una serie de diapositivas que les va a poder permitir comprender qué es lo que nos manda a hacer este momento 1, que es el análisis crítico y autocrítico de la realidad, y vamos a comprender. Bueno, tenemos ahí lo que ya les había indicado, la macroestructura 1 y la macroestructura 2 como subtítulos de esta unidad de este momento 1, análisis crítico y autocrítico de la realidad. ¿Qué nos invita? A ver, haciendo algunos punteos centrales e investigativos, podemos describir en el punto 1, análisis intrapersonal e interpersonal, lo siguiente. Este análisis intrapersonal, es decir, del maestrante, del investigador, del maestro, consiste en una retrospección hacia sí mismo, es decir, conocernos nosotros ante el problema. Con eso no estoy diciendo que yo, Juan Pérez, soy maestro de física química, yo, Juan Pérez, tengo 22 años, o 32 años, o 40 años, no nos interesa eso, es conocer la retrospección hacia sí mismo, en qué momento he llegado en ese escenario problemático, un ejemplo, cómo se desarrollan las problemáticas en mi entorno social, otro ejemplo, voy especulando, cómo a partir de mi llegada este problema aún sigue latente y no se ha dado ninguna solución. Es otra especulación. Es importante formular las preguntas, pero no describir las preguntas dentro de los párrafos, sino se debe ir describiendo de forma textual en tercera persona, ¿no? Una reflexión sobre el posicionamiento vivencial, es decir, cómo yo me posiciono dentro de la vida orgánica, dentro el aula, dentro del patio, dentro de la comunidad o dentro de mi entorno social, es decir, yo como maestro ante ese eje problemático. El maestrante tiene que ver y tiene que describirse desde un yo complejo, una complejidad histórica, una descripción entre cada uno de ustedes como maestrantes, participantes con su entorno complejo, ¿no? Con su entorno problemático. Posteriormente, y para dinamizar y enriquecer este posicionamiento de diálogo interno, yo lo llamaría introspección, ustedes tienen que hacerse algunos subtítulos que también está en la estructura, ya les vamos a pasar en el formato oficial. Conociéndonos nosotros, vamos a describir otros posicionamientos, como por ejemplo el posicionamiento ideológico, el posicionamiento epistemológico, ahí estaremos hablando hasta un segundo subtítulo a trabajar.
La dimensión de la axiología espiritual, ¿a qué nos referimos con dimensión axiológica? Vamos a ir ahorita dando ejemplos. La condición o capacidad pedagógica, profesional, la capacidad comunicativa dialógica, condición o capacidad productiva y de liderazgo. A ver, el posicionamiento ideológico. Yo como maestro, ejemplo de física química, ¿qué perspectivas ideológicas desde mi especialidad puedo generar y que estas mismas vayan promoviendo la resolución de conflictos o problemático identificado en el contexto dado? Aula, patria, comunidad, función pública, función administrativa o función docente, ¿no? Este posicionamiento ideológico también va a ser nutrido a lo largo de todos los módulos que ustedes como participantes han ido desarrollándose en su formación integral, ¿no? O en su formación complementaria. El posicionamiento epistemológico, es decir, yo como maestro de física química, ¿cómo he comprendido esa problemática? Es decir, a ver, la falta de aplicabilidad de robótica en física química reduce el interés y la motivación de la misma especialidad. Bueno, entonces fundamentaré desde un posicionamiento epistemológico, es decir, origen de esta situación, cómo se ha constituido la necesidad de promocionar ya escenarios de formación integral en robótica, utilizando artefactos ya tecnológicos como una impresora 3D, o tener una impresora láser, etcétera, etcétera, ¿no? Ya hemos ido mutando. La dimensión axiológica y espiritual, esta tiene que ver también con la visión cosmogónica, que no es un elemento abstracto de nuestra realidad, sino también está sumerso en la vida orgánica de la función de las unidades educativas. Hablo de un elemento cosmogónico, un elemento antagónico, un elemento axiológico y espiritual, ¿no? Como alguien decía, nuestras propias costumbres, cómo han estado abigarradas, cómo desde la especialidad de física química ya se han ido mejorando las perspectivas, por ejemplo, de primeros indicios de robótica con Arduino y otras situaciones. Bueno, es cuestión de que el mismo participante cuestione, indague y sobre todo especule su yo de posicionamiento como actor y núcleo central de la investigación, describiendo todas estas características. La condición o capacidad pedagógica, es decir, acá yo como maestro de física química, ejemplo, repito, he sido nutrido con cursos complementarios y los mismos han ido potenciando esta situación de la aplicabilidad de los recursos de robótica, participando en concursos internacionales del FITS Bolivia y otros así, ¿no? Es cuestión de ir especulando. Capacidad comunicativa, dialógica, es un elemento muy fundamental en cómo el investigador va a llegar y va a tener un contacto directo a partir de la axiología dialógica, ¿no? Esta axiología dialógica les va a permitir poder comprender a partir de un idioma no gráfico, no textual, sino un idioma de diálogo romántico entre las necesidades que tienen aquellas personas y el deber que tiene cada maestro en cuanto a poder solucionar aquello. La condición o capacidad productiva y liderazgo, todo aquello que se vaya a nutrir, obviamente tiene que tener ese enfoque productivo y del liderazgo que está inmerso en cada uno de ustedes. El análisis crítico y autocrítico de la realidad tiene que ver con otro elemento también fundamental dentro de esta categoría. Por ejemplo, también implica analizar la posición como investigador de colonia, ¿no? Ahí yo diré, yo como investigador, y hay que fundamentarlo en tercera persona, perdón, vamos a explicar que la investigación que adopta este trabajo de investigación toma las perspectivas de una investigación social en el marco de la producción de conocimientos para transformar las condiciones abigarradas y los puntos de bifurcación cortantes en escenarios aún dominantes y dormidos de las prácticas pedagógicas innovadoras, ¿no? Aplicando nuevas estrategias que tienen que ver con la robótica y otras situaciones, ¿no? Entonces, esto va más allá de lo que es una simple narración descrita, sino que tiene que ver una narración desde un posicionamiento decolonial. Y ustedes como tutores de los maestrantes van a tener que leer y a la vez corregir ese discurso escrito textual que ellos reflejan a lo largo de su trabajo de investigación. Pero para hacer toda esta investigación, la guía les presenta distintos instrumentos que son muy interesantes para poder trabajarlos. Uno de los instrumentos que se promociona en la guía correspondiente es la autobiografía. A ver,
En la autobiografía yo no me voy a describir como tal, que nací en 1992, que tengo una edad determinada, que soy soltero, no. La autobiografía va a determinar, relatar las experiencias y los acontecimientos socioeducativos, ¿no? Es decir, cómo este maestro, desde su autobiografía, puede experimentar esas experiencias vividas en robótica o en otros escenarios de producción de conocimientos, y a la vez estos pueden ser adquiridos, dados o potencializados en las unidades educativas. Este instrumento de reflexión personal no va a estar dentro del cuerpo del trabajo de investigación, y nosotros les vamos a mostrar más adelante ya el ejemplo, sino puede estar anexado en la parte 1, anexo 1, autobiografía, y empiezan ustedes a relatar ya dentro del cuerpo del momento 1. El segundo instrumento que me parece muy interesante es la didactobiografía, ¿no? Que va a expresar la situación de podernos escuchar las experiencias vitales de vida en el ámbito educativo, social y de aula, escucharse a sí mismo entre la comunidad, leerse a sí mismo e indagar. Por otra parte, también se propone la biopraxis. Analógicamente es un instrumento de investigación muy interesante utilizado en educación desde la investigación social. Por ejemplo, un artículo de investigación que el mismo ha sido publicado en un libro del 2015 de un alteño, un compatriota, titula Radiografía escolar, violencia escolar en las unidades educativas del Alto, y para eso utiliza distintas biopraxis educativas para poder describir esa radiografía como tal. Entonces, es un interesante instrumento que también los mismos maestrantes pueden adoptar. Si bien no vamos a poder encontrar los 4, pero por lo menos unos 2 o 3, sería interesante poder llevarlo adelante en este momento. La bitácora profesional, también analógicamente hablando, la bitácora es el horizonte que tiene un barco que vincula con el timón. Es un artefacto metálico que está al frente del timón para poder mantener la direccionalidad lineal del barco. Entonces aquí hablamos de una forma analógica, es decir, nuestro horizonte de anotaciones, bocetos o registros de datos. Obviamente estos instrumentos, ya sean tablas, ya sean registros u otros, tienen que estar en la parte anexa de la parte de sistematización en el primer momento. Este primer momento también llega a esta segunda etapa, que es el análisis situacional del aula, el patio y la comunidad educativa. Otro elemento fundamental para poder hacer ya una descripción. Primero nos hemos conocido nosotros, ahora el segundo momento, que es conocer a los demás desde 3 esferas grandes socialmente hablando: el aula, el patio y la unidad educativa. En este análisis se puede centralizar estos elementos que es de suma importancia para cada uno de ustedes. Lo vamos a ir dando lectura. El análisis de estos espacios tan comunes para el maestrante implican una, lectura de todos los elementos que los constituyen, ¿no? Acá tenemos que girar nuestra mirada en 90 grados para comprender las realidades vivenciales y así ustedes describen un abanico de problemáticas y en comunidad definir cuál es la que se va a trabajar y cuál es la que afecta más a ese entorno educativo. Por supuesto, no se refiere de una descripción lineal, ¿no? No queremos simplemente descripciones o punteos de lo que está pasando, sino que se refiere desde un análisis minucioso, cuestionado, es decir, de la misma situación en la que se encuentra el entorno educativo, desde una perspectiva del investigador decolonial y transformador. Hay una diferencia muy grande entre describir y hacer un análisis minucioso de esa descripción, de forma analítica, que le va a permitir al investigador y a la vez a la comunidad lectora comprender en teoría lo que realmente el investigador ha suscitado en esos componentes de investigación. Por otro lado, para poder ordenar esta categoría, vamos a tener 6 subtítulos que nos van a poder direccionar el trabajo investigativo. Primero, este análisis situacional de la aula también va a ser descrito en varios elementos curriculares. Este es un ejemplo, ¿no? En el nivel curricular se ha marcado con rojo porque este va a estar como parte del subtítulo. Vamos a encontrar objetivos, contenidos, metodologías, recursos y materiales que los mismos maestrantes ya han identificado, pero no deben ser descritos conceptualmente o señalados, sino desde el nivel curricular, ¿qué objetivos tiene la misma unidad educativa respecto a la promoción de la robótica?
o qué objetivos tiene yo en calidad de director, ejemplo, de unidad educativa, puedo describir de que la robótica no está siendo empleada en el ámbito educativo, entonces, ¿qué objetivos, misiones y visiones yo puedo interpretar que están ahí pero no se están cumpliendo en la unidad educativa? Los contenidos, si bien se están utilizando textos del Ministerio de Educación y actualmente estos no son apropiados por la comunidad educativa y estos recurren a otra fuente de información bibliográfica, y bueno, en los textos del ministerio están algunas estrategias de robótica, es un elemento cuestionado, ¿no? Metodologías y recursos y materiales, alguna institución, alcaldía u otros que patrocine, que promueva, que dinamice, que potencialice esto de los concursos de robótica intercolegial o intracolegial, organización o actividades de evaluación, ¿será que en nuestras ferias se está promocionando el concurso de la robótica o no? O sea, todo esto tiene que ver y se tiene que describir desde el elemento problemático, ¿no? No solamente es un elemento discursivo, que es un objetivo, que es un contenido, o cuáles son los objetivos que tiene la unidad educativa, qué contenidos existen, no. Tienen que vincular cada uno de estos con el eje problemático descrito. Los instrumentos de concreción curricular, otra línea de trabajo correspondientemente. Este POA en el plano operativo anual, ¿será que el maestro ha logrado insertar en el POA alguna actividad de producción de conocimiento en robótica? ¿Será que el director en su calidad de maestrante ha podido gestionar un POA con el gobierno autónomo municipal de su distrito para que ésta pueda ser potenciado en concursos departamentales? ¿Será que ese funcionario público del Ministerio de Educación ha generado micropolíticas para desarrollar a nivel Bolivia concursos de robótica interdepartamentales? ¿No se dan cuenta qué importante es describir estas perspectivas, pero en torno a la problemática, ¿no? Este mismo PSP, ¿será que el PSP se ha pensado con algunas actividades en el primer, segundo trimestre, tercer trimestre respecto a la problemática de la robótica en su uso, aplicabilidad y desarrollo? Y el PAD se ha convertido en un instrumento netamente de control C y control B, es un collage de ideas, pero no así es un collage de producción, de interés y de innovación, ¿no? Entonces todos esos elementos pueden ser cuestionados desde el rol que el mismo maestrante está ejerciendo. Repito, vamos a encontrar maestrantes en función docente, vamos a encontrar maestrantes en función administrativa, vamos a encontrar maestrantes en función pública. Desde ahí tiene que ser descrito estos elementos curriculares, ¿no? La organización política administrativa, organización del personal y distribución de los roles, cómo estará constituida la organización del personal, hay función docente, hay pertinencia académica, será que el de física química realmente ha sido formado para esa área correspondientemente, mi otro par de trabajo, o sea, es cuestión de darle ese sentido. La distribución de los roles, la misma carga horaria, ¿será que es accesible o no accesible la carga horaria de física química para poder promocionar la robótica y los recursos económicos que se financian desde los gobiernos autónomos, ONGs que apoyan y tienen una mirada de educación? Bueno, son algunas ideas que les estamos brindando a cada uno de ustedes que les va a permitir también hacer una lectura como tutores a los trabajos de los maestrantes. Y los maestrantes tienen que hacer ese trabajo correspondientemente de describir en base a esa línea de escritura y enfoque decolonial. Otro elemento también para comprender el análisis situacional del aula, patio y la comunidad son las actitudes y el pensamiento de los actores educativos. ¿Qué piensan, no? ¿Qué piensan los docentes respecto a la robótica? ¿Es productivo, no es productivo? ¿Está dentro el PDS? ¿Es innovación? En Latinoamérica se está potenciando, hay docentes que se fortalecen, hay cursos de preparatorias para docentes, o sea, todo eso tiene que ser cuestionado, pero también en base a la realidad, ¿no? Decir que en la unidad educativa X lamentablemente no está habiendo una formación continua de algunos docentes en inteligencia artificial y por ende en robótica, ¿no ven? O que desde el área de física y química no simplemente es el área que potencia esa especialidad, sino puede ser otras. Estudiantes, cuál es la percepción de ellos, las mismas instituciones, cuál es la mirada en cuanto se refiere a la tecnología, los padres de familia, ¿será que son muy caros los materiales de robótica para que ellos puedan adquirir en tiendas autorizadas de venta de este tipo de artefactos, comunidad, etcétera, etcétera, ¿no? Acciones y políticas educativas que se emprenden en el entorno del maestrante y la relación interinstitucional en el entorno educativo. Bueno, son las los 6 subtítulos, las 6 categorías que debemos trabajar dentro del momento 1 y más adelante les vamos a mostrar en un claro ejemplo.
Para hacer esa descripción dialógica, esa descripción a partir de cuadros de especulación, necesito instrumentos para la misma reflexión, cosa que la guía también nos brinda los instrumentos y tenemos, por ejemplo, uno, el diálogo comunitario. ¿Qué entendemos por el diálogo comunitario? Pues es un foro de discusión abierta. En este foro de discusión abierta se van a generar políticas educativas. Un claro ejemplo es cuando Paulo Freire y Rala Shore crean el libro de la pedagogía de la pregunta en un discurso lineal. Un claro ejemplo en este diálogo comunitario es el encuentro que ha tenido Boaventura de Sousa Santos con Silvia Rivera Cusicanqui, hablando sobre los posicionamientos sociales en Latinoamérica, y ese video lo podemos encontrar en YouTube. Entonces, toda ese discurso como una forma de instrumento de reflexión en comunidad tiene que documentarse. Si bien en grabaciones, si bien en sesiones, si bien en sistematización de experiencias, en registros anecdóticos, y el maestrante tendrá un cuadro para poder vaciar toda esa información. Repito, este cuadro de registro dialógico comunitario, si lo han utilizado, obviamente tiene que estar en la parte anexal y no así en el momento 1. El momento 1 es netamente textual, como en el ejemplo que les vamos a mostrar. Círculos de reflexión, otro espacio para poder especular, y este círculo de reflexión también ha sido constituido en actas. Muchos maestrantes han adoptado han adquirido este tipo de registro de investigación, que lo han hecho muy bien documentados a partir de círculos de reflexión, como monólogos, ¿no? Lo han puesto en su acta. Por ejemplo, Juan indica que la robótica en el siglo XXI es un elemento fundamental para dinamizar el conocimiento y el aprendizaje en cuanto se refiere a innovación. Carlos, estudiante, indica que no tiene recursos, bueno, y todo aquello se ha ido sistematizando en un acta de círculo de reflexión. Interesante, y esa acta está en anexo. Vamos a encontrar rúbricas. Nuestra misma guía también nos habla de rúbricas pedagógicas, que si bien tenemos una tabla, tabla 1, tabla 2 y tabla 3, que desglosan los niveles respecto a algunos criterios que van a emerger sobre esa problemática identificada, ¿no? Posteriormente vamos a encontrar la cartografía. Bueno, me parece interesante esta cartografía porque de una u otra forma dinamiza la forma textual de poder comprender una realidad. Recordemos que cuando Guamán Poma de Ayala saca un texto 70-80% visual y 20% textual, ha sido una forma de poder comprender esa realidad de aquel entonces. Un libro muy leído en Latinoamérica con más de 200 hojas. Pero nosotros, si hacemos una cartografía, no es un mapa, pero una cartografía de la realidad comunitaria describiendo cómo está constituida, sería interesante poder verlo, analizarlo, describirlo ya en la parte anexal, pero también en la parte del momento 1, describirla de forma textual, cómo están compuestos esos elementos de cartografía de la realidad comunitaria, analógicamente hablando. Árbol de problemas, si bien es muy ambiguo este instrumento, pero también han utilizado muchos maestrantes en poder identificar las causas y los efectos de un determinado problema, conocer la raíz, el problema, y a partir de eso ver la realidad compleja a partir de un cuadro dinamizador. Obviamente este árbol, esta categoría, estas rúbricas, círculos y diálogos tienen que estar en la parte anexal y no así dentro del cuerpo del trabajo de investigación, pero sí descritos, ¿no? Y nos referimos a otros. La guía también habla de otros. Estos otros tienen que ver con la torre, con una forma de entrevista de investigación participante, la entrevista participante, guía de observación participante, registro anecdótico y registro de sistematización. Obviamente son instrumentos ambiguos, pero que también los maestrantes han podido utilizar y no se puede rechazar este tipo de instrumentos utilizados en el momento de la reflexión de datos y en el momento de la reflexión en comunidad. Seguimos en este momento 2, que es muy largo, y vamos a ver ya la estructura a continuación. Tenemos un sujeto transformador en la realidad, es decir, ustedes, a partir de la lectura crítica, Hugo Semmelmann, Dussel, que nos hablan bastante de la realidad, podemos comprenderla a partir de su propia complejidad. Esta complejidad tiene que ver con esos elementos. Este proceso de investigación corresponde al primer momento, refiere a la constitución del maestrante investigador. No estamos hablando del sujeto. Hugo Semmelmann indica, para ser un sujeto transformador tenemos que tener 3 componentes: realidad conocida, realidad vivida y realidad transformada. En ese entendido,
cada maestrante está generando una propia constitución de sí mismo en cuanto a su rol de investigador, la mirada crítica, ¿no? Esta mirada crítica que le va a permitir no solamente cuestionar, sino solamente conocer y transformar, ser parte del problema, es decir, el yo con nosotros. Y aquí vamos a ver a continuación, como un sujeto comprometido con la transformación. No simplemente nos interesa datos de investigación, sino también poder transformar esa realidad, que es una política también del modelo educativo sociocomunitario productivo, que acaba de leer, es decir, que acaba de conocer a partir de su investigación, de ahondar la realidad, y a la vez este sujeto transformador reconoce su entorno social, reconoce, ¿no? Y a la vez de reconocer, este va a reaprender esa situación vivida para que posteriormente pasemos a la situación de solidaridad comunitaria como un principio, no solamente, repito, del derecho, sino un principio de transformación en base a estos dos componentes. Solidaridad, pensar desde nosotros, y comunitaria, pensar entre todos. Asimismo, este sujeto transformador se va a desarrollar y tiene que determinarse esos dos componentes también la guía, ¿no? Eso lo vamos a leer esta parte, que la guía nos relata y es una parte de comprensión lo que nosotros le estamos mostrando en este momento. Para este efecto de sujeto transformador, obviamente, una vez organizada toda la información y sistematizada la misma, que se pudo recoger con la aplicación de los instrumentos diseñados, los que les acabé de mostrar, y validados por la comunidad y el investigador, este debe enfocar su mirada en la atención de una problemática profundizada, ¿no? Vamos a encontrar más de 5, más de 6, más de 10 problemáticas en un contexto educativo, en un contexto administrativo o en un contexto de función pública. En ese entendido, esta problemática profundizar debe delimitar el tema investigativo. ¿Pero quién delimita el tema investigativo? Es la comunidad educativa. El investigador ya ha hecho su parte, ha nutrido, ha elaborado los instrumentos, ha recogido la información. Ahora ponemos en testera, develamos todos los hallazgos que hemos tenido desde el punto de vista problemático, para que luego en comunidad se priorice, se delimite el tema investigativo. Y posteriormente, a partir de esa delimitación del tema investigativo, podemos generar la producción de conocimientos que se va a irradiar en el momento 2, en el momento 3 y en el momento 4. Por ese motivo, en la siguiente fase, a la implementación de los instrumentos, estamos hablando en este indicador 2, de comprensión de la realidad, aula, patio y comunidad, la exposición de los supuestos problemáticos ante la comunidad educativa, ¿no? Entonces tenemos que exponer, los maestrantes han hecho esa tarea correspondientemente, una forma de participación comunal entre cada uno de ellos. Bueno, eso es lo que nos brinda nuestra guía, eso es lo que refleja nuestra guía, hecho una sistematización puntual y específica, detallada de qué elementos nos brinda la guía, pero no de forma estructural, no te da como subtítulos, pero sí está en los párrafos correspondientemente. Ahora, ¿qué es lo que hacemos de aquí en adelante? De aquí en adelante tenemos que tener un solo formato. Hemos estado participando en distintas presentaciones y socializaciones, en la cual se ha podido ver una desproporcionalidad de trabajos que no cumplen con dos componentes específicos. Y los tutores como tal y los maestrantes en su calidad de participantes tienen que comprender dos componentes fundamentales. El primer componente, que está relacionada a la estructura, ámbito estructural, porque si ustedes como participantes y ustedes como tutores no acreditan la cantidad mínima, es decir, de 15 a 20 páginas, ese momento ya estaría observado y por la comisión revisora antes de la defensa del tribunal, ese trabajo va a ser retenido. Entonces, qué importante es regirnos en la cantidad de hojas como mínimo, como también la cantidad de hojas como máximo. Pero si nos pasamos, repito, con 1 o 2, no hay ningún problema. Tenemos la carátula ya específica, ese es el formato oficial que se les va a pasar a cada uno de ustedes.
Sugiero no cambiar nada y hay un tipo de letra específico que es Times New Roman, desde el Estado Plurinacional hasta acá son 18, Universidad Pedagógica 16, este título es 14 y tenemos acá esta opción de que cada maestrante va a cambiar, obviamente, el grado académico asignado en su formación integral. El participante siempre arriba y el tutor abajo como una forma de respeto a quien impulsamos y motivamos en la investigación. Sucre, o en este caso ya puede ser otro departamento y el año correspondientemente. No hemos visto trabajos que ni siquiera tenían los tutores correspondientemente y eso es una falta de respeto. Posteriormente vamos a empezar, ustedes pueden ver la carátula, no hay ningún número, ni romano, ni numeral. Podemos ver en la parte inferior ya el resumen como tal. Bien, tenemos resumen igual y empieza con 12 Times New Roman y tenemos un número romano 1 que empieza ya desde el resumen. Vamos a empezar con romano 1, vamos a tener el agradecimiento, la dedicatoria, que los dos son opcional y están en nuestro protocolo, y seguimos con romano 2, romano 3, viene el índice. Aquí pueden hacer ustedes con tablas saltadas, índice automatizado, una vez que generen su trabajo. Estamos en romano 4, pero este índice se va a estirar, puede ser en 2, en 3 hojas, después se puede generar un romano 5, un romano 6, un romano 7 o hasta un romano 8. ¿Y desde dónde empieza el numeral 1? Empieza desde la introducción. Si se dan cuenta, ninguno es con mayúscula, solamente son los inicios del texto. Queremos uniformizar todo ese trabajo de investigación para que llegue a nivel Bolivia y así se maneje una sola línea de formato. Estamos hablando en este momento de formato. Nos vamos después de la introducción que está en el protocolo, y aquí vamos a verlo, por favor. Introducción de 1 a 2 páginas, respeten por favor eso, puede ser 1 o 2, y luego viene nuestro momento. Empieza con romano 1, tienen que ser muy perceptivos ustedes de la documentación que revisen, estimados tutores, como también maestrantes. Romano 1, primer momento, análisis crítico y autocrítico. Muchos han copiado hasta la página, lo han puesto el número 15 a 20 páginas. No, hoy vamos a corregir todo aquello. Entonces, ¿qué colocamos? Perdón. Vamos a colocar Romano 1, primer momento. Saltamos abajo, análisis crítico y autocrítico. Antes de empezar ya con el primer indicador, ya habíamos indicado que es este, ¿no? El análisis intrapersonal. Tenemos que hacer un párrafo introductorio que conecte la idea central a que el lector va a llegar con este párrafo introductorio, ¿no? Entonces acá habíamos puesto en este trabajo de investigación, por favor voy a leerlo para que ustedes puedan comprender los enfoques que replica ese trabajo a cada uno de ustedes, ¿no? Ritualidades y sacrificios en la enseñanza abigarrada de las ciencias sociales en el nivel secundario de la Unidad Educativa Bicentenario. Es un ejemplo de PAP que se ha ido trabajando con el fin de no compartir otros trabajos para no generar plagio. Tenemos momento 1, primer momento, análisis crítico y autocrítico, y empezamos con esto. Nuestro párrafo introductorio, vámonos a nuestro subtítulo como establece nuestra guía. Nuestra guía nos dice análisis intrapersonal e interpersonal 1.11. Bueno, respetamos aquellos y no vamos a estar fuera de la socialización y empezamos a describir, ¿no? Si bien esa está descrita en primera persona, la idea es describirla en tercera persona. Eso, por favor, para los tutores, se ha hecho la consulta correspondientemente a anteriores trabajos, es en tercera persona. Vamos a tratar de cambiar entonces aquello, ¿no? Desde la perspectiva, como maestro de ciencias sociales, se ve la problemática como una consecuencia de las prácticas educativas abigarradas que no logran generar un aprendizaje significativo, ¿no? Ya estoy conociendo yo desde la perspectiva, desde mi perspectiva como tal. Las ritualidades y sacrificios en las enseñanzas de ciencias sociales reflejan una condición colonial y neocolonial dentro del sistema educativo, donde la repetición mecánica y la evaluación memorística perpetúan una estructura de control y disciplinamiento, ¿no? Entonces ahí estamos generando otra condición desde mi perspectiva.
Pasamos a otro indicador, miren, no vamos a encontrar eso en la estructura, pero ha sido trabajado esto en el primer momento de investigación que ustedes han desarrollado o que se ha desarrollado por parte de los maestrantes en el momento 1. Y tenemos acá 1.11, posicionamiento ideológico. Lo que les había explicado, que van a hablar en el posicionamiento ideológico, yo les había puesto un ejemplo del área de física química, ¿no? Desde este posicionamiento ideológico, como investigador dentro del modelo educativo y sociocultural productivo, enfrento ese problema cuestionando las prácticas educativas que perpetúan la pasividad y la exclusión. Miren, ideológico. El modelo promueve un aprendizaje crítico, ideológico, contextualizado y transformador, ¿no? Estamos hablando de posicionamiento ideológico, en la cual los maestrantes ya tienen que ir haciendo una descripción textual de cada componente. 1.1.2, posicionamiento epistemológico, origen. Desde el posicionamiento epistemológico, el origen del problema radica en la persistencia, les habíamos indicado, ¿no? Es que es el origen, cómo se ha originado ese problema, radica en la persistencia de un paradigma educativo colonial, donde el conocimiento se transmite de manera vertical, mecánica y acrítica, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces, estimados tutores y estimados maestrantes, de que se debe hacer una descripción desde la problemática en cada indicador. No estamos pidiendo ejemplos conceptuales ni de autores que hablan de epistemologías, no. Desde el origen del problema, epistemología, no, epísteme. Posteriormente vamos a tener otro indicador, 1.1.3, dimensión axiológica y espiritual. Les habíamos dicho que la parte axiológica desde la cosmogonía, desde los elementos ancestrales y espirituales, también puede ser conceptualizado un eje problemático. A ver, vamos a ver acá, por ejemplo, desde la dimensión axiológica y espiritual, el problema de las ritualidades y sacrificios de las enseñanzas de las ciencias sociales de la Unidad Educativa Bicentenario se relaciona con la desconexión entre los valores, listo, ya está hablando yo de un elemento axiológico, que se transmiten en el aula y los valores con los estudiantes realmente viven en su cotidianidad, ¿no? Las horas cívicas y las prácticas repetitivas, aunque pueden estar cargadas de valores como respeto, disciplina y todo aquello. Bueno, tratar de direccionar este subtítulo o estructura con su eje problemático o su mirada problemática. Vamos a tener también el indicador 1.1.4, condición o capacidad pedagógica profesional. Aquí no es una descripción del currículo, no se trata de cuántos diplomas tiene el maestro o en qué cargos ha estado el maestro, para nada, o en qué esferas laborales ha trabajado para tener experiencia, no. Desde la experiencia como maestro del área de ciencias sociales, este problema se vive a través de la innovación, desde la especialidad como maestro de ciencias sociales, enfrentar este problema a través de la innovación en la enseñanza, buscando romper las prácticas tradicionales que han limitado el aprendizaje crítico y significativo, ¿no? Entonces estamos estableciendo un enfoque metodológico de pedagogía que es la innovación. Mi enfoque, o el enfoque, en este caso tercera persona, estará centrado en metodologías participativas que promuevan el análisis reflexivo de la investigación, ¿no? Es interesante. Otro indicador, 1.1.5, describe la capacidad comunicativa y dialógica, una forma de comprender. A ver, vamos a ver acá. Nos podemos dar cuenta simplemente en los primeros párrafos, no es necesario leer todo, eso es parte ya de una norma de escritura académica. Desde la capacidad comunicativa y dialógica, el enfoque como maestro de ciencias sociales se centrará en la filosofía del saber escuchar y saber hablar, ¿no? Repito, tercera persona, por favor, esto hay que tomar muy en cuenta. Si bien es un ejemplo, no vamos a centrarnos en el contenido para nada, simplemente vamos a centrarnos en los subtítulos o indicadores para poder guiar nuestro trabajo en el primer momento. Esta es la tarea central. Posteriormente vamos a la condición o capacidad productiva y liderazgo. Bueno, ustedes ya como maestrantes, los maestrantes van a describir qué capacidades productivas tienen y desde el liderazgo cómo éstas están yendo promocionándose, resolviendo las complejidades problemáticas identificadas en su entorno social, ¿no?
Vamos a tener la posición como investigador de colonial, un elemento fundamental que hay que conocer. Ustedes como tutores tienen que ver si realmente el maestrante ha adoptado las teorías investigativas, la formación académica en cuanto se refiere a los distintos libros que han desarrollado en sus distintos módulos. Hay una comprensión de que realmente es la decolonialidad, cómo ven ellos la decolonialidad en su entorno y en su resolución problemática. A ver, acá vamos a hacer una lectura de este párrafo como ejemplo. El investigador decolonial establece un posicionamiento que busca cuestionar los paradigmas hegemónicos del conocimiento, especialmente aquellos heredados del positivismo. Muy bien, que imponen una visión única y unilateral de la realidad. Desde una perspectiva descolonizadora, la investigación se aleja de los métodos y objetivan y descontextualizan las experiencias de los sujetos para enfocarse en una comprensión más holística y situada, ¿no? Entonces, esta parte del posicionamiento como investigador decolonial es parte ya de un enfoque de investigación que él mismo está adoptando, ¿no? Entonces ahí vamos a ver todo aquello. Instrumentos para la reflexión, les habíamos indicado que tenemos varios instrumentos. Uno se está utilizando acá, no estamos abriendo separadores ni algunas viñetas, nada. Lo vamos a separar por párrafos. Por eso acá está la autobiografía. También tenemos otro que es la biopraxis, cómo se están utilizando la autobiografía, la biopraxis en esta etapa de intervención y otros que el maestrante ha visto por conveniente. Análisis situacional del aula, patio y la comunidad. Nos vamos al segundo componente, que es esta, ¿no? 1.2, análisis situacional, aula, patio y unidad educativa. Entonces, ¿qué se describe acá? ¿Cómo está constituida estas tres esferas sociales grandes? Es un relato. Miren, aquí vamos a ver aula, aquí vamos a ver patio y aquí vamos a ver unidad educativa, ¿no? Entonces tratemos de que estén siempre esas tres esferas grandes de estudio que se remite en su investigador, en la investigación de cada maestrante. Nivel curricular 1.2.1, ya estamos desprendiendo este 1 por si acaso. ¿Y qué es lo que vamos a colocar acá? Tienen que respetarse. Muchos maestrantes han confundido y han copiado todo este texto. Les vamos a compartir. Miren, estamos acá, nivel curricular, entre paréntesis, nos dice nuestra guía, describan los objetivos, los contenidos, las metodologías, como se ha explicado en el área de física química. Entonces, este elemento solamente vamos a colocar el nivel curricular como subtítulo para poder comprender de mejor forma. Dentro de este nivel curricular, ellos ya saben qué temáticas se trabajan y cómo están constituidos y compuestos, ¿no? Aquí puedo ver los objetivos, aquí puedo ver los contenidos, aquí puedo ver las metodologías empleadas, los recursos y materiales. Miren, ordenados y separados por párrafos. No estamos generando muchos subtítulos. Instrumentos de concreción curricular. También los maestros conocen este instrumento. Se ha sacado esto del POA PSP Pananual en el subtítulo, pero ellos ya conocen qué instrumentos son. Y por ahí se describen, ¿no?, los instrumentos de concreción curricular como el POA, el PSP, el PDC y otros, y se va describiendo a partir del problema, ¿no? Y miren, aquí está enganchando ya el curso, el quinto C de educación secundaria, como se están problematizando en estos escenarios investigativos. POA, PSP, PDC y así, ¿no? Organización política y administrativa, otros subtítulos si ustedes comparan. Aquí se sacó este paréntesis de organización personal y distribución de los roles, cargas horarias, recursos económicos, etcétera, ¿no? Pero como les había indicado, conocen, los maestrantes han trabajado, simplemente le estamos dando forma al subtítulo. Vamos a encontrar también actitudes y pensamiento de los actores. Tenemos acá también esto, en la segunda, actitudes y pensamiento de los actores. Vamos a encontrar también otro subtítulo, el 1.2.5, ya estamos llegando, son 6, acciones y políticas educativas que se emprenden en el entorno del maestrante y describen aquí un ejemplo, obviamente repito nuevamente en tercera persona, relaciones interinstitucionales en el entorno educativo, cómo se están generando las instituciones, ONGs, no gubernamentales,
organizaciones no gubernamentales, instituciones que tienen interés en educación, algún aliado estratégico y otros que tengan una mirada crítica y de aporte al sistema educativo, ¿no? Si es que el maestrante ha podido ver aquello o no se visibiliza y todo aquello, ¿no? Bueno, acá es una descripción textual. A partir de eso, vienen los instrumentos. Miren, aquí están. Instrumentos para la reflexión en comunidad. Y en el ejemplo vamos a encontrar los siguientes. Por ejemplo, en la labor educativa, repito, tercera persona, en la labor educativa se aplicó diversos instrumentos para la reflexión en comunidad, como por ejemplo el espacio de diálogo, miren, ya está acá, el espacio de diálogo es un instrumento, el análisis colectivo, y otros que el maestrante ha visto por prudente poder desarrollar conforme a su realidad. Sujeto transformador, habíamos indicado que él mismo se describe la perspectiva de poder transformar esa realidad. Tenemos el sujeto transformador, tenemos análisis y organización de la información recogida. Aquí vamos a aclarar algo, estimados tutores. En análisis y organización de la información no vamos a recoger todos los hallazgos de la investigación, son punteos centrales de qué cosas han podido encontrar a lo largo de la aplicabilidad de esos instrumentos de investigación utilizados. Punteos simplemente, porque los hallazgos centrales y textuales inéditos que se van a ir graficando va a estar en el momento 2 a partir de la voz de los involucrados, es decir, los instrumentos de investigación aplicados, el diálogo con el universo, fundamentación, validación o desvalidación con los autores, y el tercero, la opinión, es decir, la postura del investigador. Entonces, esos tres, de forma triangulada, se van a ir construyendo y es el momento más rico de la producción de conocimientos en este producto de transformación. Posteriormente vamos al indicador 1.2.8.2, identificación de supuestos problemáticos. Ahora el maestrante ha identificado hasta 5 supuestos problemáticos. Yo en el ejemplo he puesto 3. Tampoco vamos a ser coercitivos. Si ellos tienen 3, suficiente. Si tienen 2, excelente. Si tienen más de 5, hay que tratar de reducir. Yo, por ejemplo, en identificación de supuestos problemáticos, se ha identificado 3. 1, supuesto de monotonía en la enseñanza, un supuesto de desconexión con la realidad estudiantil y supuesto de altas tasas de reprobación, ¿no? Y estoy describiendo acá desde qué maneras estos se convierten en supuestos problemáticos, que aqueja a la comunidad y todo aquello. En el otro indicador, ya no son supuestos, sino son criterios de reflexión sobre los supuestos problemáticos realizados por la comunidad educativa, ¿no? Hemos identificado los supuestos, ahora vamos a generar criterios de reflexión o especulación. Pero, ¿de dónde? En base a las 3. Tenemos 3, obviamente tiene que ser 3 criterios de reflexión. Criterios de reflexión sobre la monotonía de la enseñanza, muy bien. Criterios de reflexión sobre la desconexión de la realidad estudiantil. Criterios de reflexión sobre las altas tasas de reprobación. Si tienen 5 supuestos problemáticos, tiene que haber 5 criterios de reflexión. Si tienen 3 supuestos problemáticos, tiene que haber 3 supuestos de reflexión, con el fin de dar una especulación. Pero ¿quién va a hacer la especulación? ¿El investigador? No. La comunidad educativa, que integra estudiantes, maestros, profesores, profesoras, el mismo investigador en su calidad de maestro, la comunidad, dirigentes y todos aquellos, ellos van a redactar o escribir o especular respecto a los criterios de reflexión. ¿No? Es importante también que el maestrante ya tenga sistematizado toda esa información correspondientemente y no sea una mirada unilateral y propia descrita de cada participante. Después en el indicador 1, 2, 8, 4 tenemos la delimitación comunitaria de la realidad problemática. Es otro indicador, ¿no? Ya estamos más centrados en el problema. Delimitamos, o sea, delimitación comunitaria. No le está diciendo al investigador usted proponga la problemática, sino que en comunidad se está señalando esta situación. Entonces, en comunidad se indica la problemática central en la comunidad educativa del quinto C, se enfoca en las ritualidades y sacrificios que caracterizan la enseñanza de las ciencias sociales, ¿no? Descritas estas en una reunión desarrollada en fecha, bueno, es cuestión de escritura de parte del maestrante. Una vez que tengamos la delimitación, es decir, de todos estos supuestos problemáticos, vamos a hacer una delimitación corta de la realidad problemática. Vamos a
plantear la problemática priorizada, definir qué se va a trabajar. Y ante eso, obviamente ustedes describen, pueden colocarlo en negrilla. El problema priorizado en la comunidad educativa del quinto C es la monotonía pedagógica derivada de ritualidades y sacrificios. Es un ejemplo que lo vamos a poner acá. Luego pasamos a otro indicador, 1286, ambos con puntos, propuesta emergente del título, se copia tal cual está el título de su par, ritualidades y sacrificios en la enseñanza abigarrada de ciencias sociales a nivel secundario de la unidad educativa bicentenaria. Esta cadena le va a permitir a usted como tutora o tutor poder identificarse hilo conductor entre la situación identificada de supuestos problemáticos, la delimitación de la realidad problemática, la problemática priorizada, la propuesta en cuanto se refiere al título emergente, el objetivo general que va a presentar el trabajo y los objetivos específicos correspondientemente. Y uno de los objetivos obviamente tiene que desembocar en el proyecto de transformación desarrollado en el momento 3. Entonces, tenemos ese título, ritualidades, objetivo, transformar las enseñanzas de las ciencias sociales al quinto C de la unidad educativa bicentenario, eliminando las ritualidades pedagógicas y los sacrificios asociados a la monotonía y reprobación. Objetivos específicos, identificar las principales ritualidades pedagógicas. Otro, implementar metodologías activas y contextualizadas. Reducir las tasas de reprobación y fortalecer la participación. Lo que sí aquí vamos a cambiar uno, va a ser el proyecto, ¿no? Consolidar el proyecto, construir el proyecto de transformación en base a la ruptura crítica de las ritualidades y sacrificios en el área de ciencias sociales, por ejemplo, ¿no? Aquí vamos a encontrar en los maestrantes hasta 3 objetivos específicos, no pidan 4, eso es ya creatividad de cada uno en base a cómo se ha ido estructurando, no fuercen los objetivos, tampoco reduzcan, déjenles manifestar aquello en cuanto se refiere a sus organizaciones, sin embargo, que como tutores puedan tener ese hilo conductor, ¿no? de que tenga una coherencia desde la identificación de supuestos, la priorización de la problemática, el título, el objetivo general y el objetivo específico. Y terminamos con la justificación. Una justificación que debe tener 3 componentes. El primer componente jurídico, en base a qué normativa se está trabajando, la ley 070, el modelo educativo como enfoque. Una justificación desde el ámbito educativo, es propicio, es necesario resolver este problema, y una justificación desde la esfera social. Entre todos se van a beneficiar del problema, del trabajo de investigación y de la solución, perdón. Entonces, todos esos factores tienen que integrar la justificación en base a esos 3 criterios señalados. Como ustedes pueden ver, esta es la estructura central del trabajo de investigación. ¿Qué podemos encontrar ya de forma? Ahora nos vamos de forma también. No encontramos gráficos, tablas y otras parrillas que están utilizando los participantes en el cuerpo. Si yo, por ejemplo, en el procedimiento de investigación o del investigador de Colombia he utilizado alguna tabla de investigación respecto a los instrumentos que he sugerido, se ha sugerido dos componentes de instrumentos. Un componente para el diálogo intrapersonal, es decir, el yo, tengo mis instrumentos planteados, y para la intervención del aula, patio y unidad educativa tengo otros instrumentos planteados. Ambos instrumentos y todos los otros instrumentos que han utilizado los participantes deben estar en la parte anexal. Si bien han descrito acá algunos elementos fuerza, algunas ideas fuerza o centrales, está muy bien, pero pueden colocar inclusive ustedes el ver anexo número 1, ¿no? Y le dan una formita, o ver anexo número 2, que tenga esa continuidad, pero no añadimos ningún anexo en el cuerpo del momento 1. Entonces, estimados tutores, estimados maestrantes, esta es la parrilla que se va a trabajar. Respeten, sugiero que respeten todos los indicadores como está el numeral. Ya en el momento 2, este romano va a cambiar, o seguramente ya va a ser el romano 2, y posteriormente acá vamos a tener el indicador 2.1. ¿No es cierto? Y así sucesivamente vamos a ir trabajando. Entonces, la tarea que tenemos que desarrollar esta semana es hasta el día jueves, tratar de corregir todos los trabajos correspondientemente de su grupo de tutoría en el marco de esta estructura.
Un elemento central a corrección es que se redacta en tercera persona correspondientemente. Si el trabajo está en primera, hemos dicho que es simplemente un ejemplo. Que este ejemplo no limite, no menoscabe la expresión de producción de conocimientos que cada uno de ustedes ha podido investigar y a la vez producir. Con eso, creo que estamos dando un paso importante para pulir el momento 1 de nuestro trabajo de investigación. En tal sentido, ese es el trabajo. Me despido de ustedes hasta otra oportunidad.